tal? Muy buenas tardes a todos. Yo soy Candy Flores Gracia, soy la secretaria de vinculación de la Facultad de Ciencias de la UNAM y hoy, como todos los jueves, estamos en esta serie de charlas llamada Habilidades para la búsqueda de empleo, en donde los aliados, que son parte de la bolsa de trabajo de la Facultad de Ciencias, nos vienen a contar algunas de las estrategias o tips que necesitamos, ya sea para mejorar nuestro currículum, para tener una mejor entrevista, ¿no? Para tener más opciones para la búsqueda de empleo. Y en esta ocasión tenemos con nosotros a María Dolores Rojas Almanza, que para nosotros es Lolita. Ella es encargada administrativa de ITSS Global. Me pasó, Lolita, te lo dije. ITSS Global. Lolita, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Candy. Bien, muchas gracias. Mucho gusto y pues bienvenidos a todos a esta pequeña plática que les voy a dar de prepararse para una entrevista de trabajo. Ese fue el título que se me ocurrió y creo que es una parte muy importante para, sobre todo para las personas que recién salimos de una carrera o que estamos estudiando todavía, pero bueno, ya tenemos la necesidad de trabajar. Y muchas veces hay muchos mitos, muchas, como, pues, ¿qué es una entrevista de trabajo? ¿Qué es lo que debo de hacer para una entrevista de trabajo? ¿Qué es lo que debería de tomar en cuenta? Y de esto les quiero platicar hoy un poco, les quiero dar un poquito de tips sobre la experiencia que yo he tenido a lo largo de mi trabajo. Muchas gracias, Lolita. Seguro va a estar súper interesante y déjenme contarles rapidísimo un poco de la experiencia de Lolita para que vean, para que aprovechen y además, ahorita que la vamos a tener una hora que nosotros puedan hacer las preguntas y los comentarios a través del video en Facebook. Pero bueno, ella es licenciada en Comunicación y Relaciones Públicas y ha trabajado en el Club Mediterráneo, en Laboratorios Expand Science, en el Gobierno de Canadá, en The Boston Consulting Group, entre muchas otras. Entonces su experiencia es súper amplia. Y como ya les dije, ahorita ella es la encargada administrativa de las oficinas en México de ITSS Global, que platicábamos ahorita, es una empresa dedicada a las tecnologías de la información, que es una empresa de la India. Las oficinas centrales están en Suiza y desde hace 2 años los tenemos en México. Así que sin más preámbulo, Lolita, muchas gracias. Déjame empezar a compartir pantalla para poner tu presentación. Y a todos Perfecto. ustedes que nos están viendo, recuerden que pueden dejar sus preguntas y comentarios en el video y las contestaremos al final de la charla. Bienvenida, Lolita. Gracias, Candy. Efectivamente, bueno, como les había ya dicho, mi presentación es para prepararse para una entrevista de trabajo y quisiera comenzar con los siguientes puntos. La entrevista creo que es el momento de ustedes. Es un momento para venderse, si así lo quieren ver, para que ustedes den lo mejor de sí y puedan conquistar al empleador. Más que nada, les quiero platicar, dividí la entrevista en candidato y el empleador. ¿Por qué? Porque por la experiencia, sobre todo que tuve en Heidrick & Struggles, que es un headhunter, es una compañía headhunter, aprendí y vi el lado empleador. Yo siempre había estado del lado de candidato, yo iba a las entrevistas, sin embargo en Heidrick yo empecé a ver el otro lado y de ahí es lo que yo les quiero platicar más sobre la experiencia, sobre todo lo que yo vi que pasaba cuando se hacía una entrevista de trabajo. Independientemente de que Heidrick & Struggles hacía contratación para puestos a nivel subdirección, dirección, creo que todo es lo mismo al final. Mismo si ustedes son recién egresados y no tienen ninguna experiencia laboral, creo que es muy importante que tomen en cuenta los siguientes puntos. Yo como empleador, cuando llamo a un candidato y ya agendo la entrevista, ¿en qué me voy a fijar? Sobre todo, es muy importante que el candidato tenga buena presentación, tanto física como mental. ¿A qué me refiero a esto? Físicamente, obviamente, pues ahora sí que como dicen, de la vista nace el amor y creo que sí es muy importante que ustedes se preparen muy bien físicamente, que se pongan sus mejores ropas, las mujeres que se maquillen, que se peinen, que tengan una muy buena presentación, porque al final es la primera cosa que el empleador va a ver en ustedes. Independientemente de que la compañía tenga un código de vestimenta casual, como en muchas empresas ya se maneja ahora,
Al final es su entrevista, ustedes todavía no trabajan ahí, entonces es importante nervio, a todos nos pasa el nervio, pero creo que es una parte muy importante que ustedes deben de controlar mediante respiración, no sé, cada quien tiene una técnica. Yo por lo pronto, pues sí, como que respiro y ya como que digo, me calmo y psicológicamente me empiezo a hacer como un coco wash de, pues todo está bien, al final es una persona normal, no es nadie extraordinario quien me va a hacer una entrevista, ¿no? Entonces creo que hay que ver a la persona que nos va a hacer la entrevista como una persona igual a nosotros, que no la vean como más, así, más especial, ¿no? Creo que eso ayuda muchísimo a que la relación luego empiece a fluir un poquito más. Después les pongo la comunicación. Es lo mismo, al final, cuando vamos a estar en la entrevista, es muy importante que ustedes estén seguros de ustedes mismos y todo lo que ustedes empiecen a decir sea con una comunicación muy abierta, eh, que transmitan realmente lo que ustedes están diciendo a todas las preguntas, que contesten con honestidad y creo que así es la mejor manera, no ponerse como una máscara o tratar de imponer o tratar de tener otro aire que no sea de ustedes mismos. Y la comunicación se va a ir dando porque al final el empleador también lo que busca es establecer una relación con ustedes. No me refiero a una relación amistosa, simplemente una buena relación para que la entrevista se lleve a cabo pues de la manera más tranquila, ¿no? Y la seguridad es lo mismo que les estoy diciendo, una seguridad, ustedes siempre deben de estar seguros de ustedes mismos, de que son un candidato que está buscando un empleo y que ustedes son la persona indicada, siempre ir con esa mentalidad. Yo soy una persona que está totalmente capacitada para poder ejercer este trabajo. Ahora, del lado del empleador, ¿qué es lo que pasa? Yo como empleador, ¿qué es lo que voy a ver en mi candidato, independientemente de lo que ya les mencioné? Su comunicación, la manera en que como ustedes se comunican tanto verbal como con las señas. Como ustedes saben, muchas veces nuestra cara puede decir muchísimas cosas, nuestras maneras en que nos movemos, manos, si nos agarramos la oreja, son signos que los empleadores empiezan a notar si te mueves mucho, si estás así como muy ansioso, toda esa parte es muy importante que ustedes traten de controlarla y estar tranquilos. Y en la entrevista, ¿qué es lo que ellos van a buscar en ustedes? ¿Cómo son como personas, como profesionales? Entonces siempre va a haber como ciertos puntos que el empleador va a estar viendo en ustedes. ¿Cómo son ustedes como personas, como empleados, en el sentido de si son personas que saben trabajar en equipo? A esto me refiero a colaboración. Si ustedes están dispuestos a ser personas individuales o realmente son personas que saben trabajar en equipo, que no les afecta tener colegas que tengan su mismo puesto y que puedan colaborar en conjunto. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces hay candidatos que me tocó ver que realmente eran muy individualistas, que realmente su punto débil era el trabajo en equipo y pues algunas veces esto puede causar muchos problemas. ¿Qué tan ágiles son para resolver problemas? Este es un punto muy importante que creo que actualmente se toma mucho en cuenta. ¿Por qué? Porque en las empresas ustedes pueden tener su trabajo bien definido de lo que les toca hacer, de lo que pues no les tocaría hacer, pero al final muchas veces se dan los famosos bomberazos, que son emergencias que surgen y que no estaban, ahora sí que en el día no estaban previstas. Sin embargo, cuando surgen estos bomberazos, ¿qué tan buenos son para reaccionar a esto? ¿Cómo ustedes reaccionan a esto? ¿Cómo ustedes solucionan
problema que surgió de repente y de ahí me salto al punto de inteligencia emocional porque ahí es muy importante también ustedes el nivel de estrés, cómo lo manejan. Muchas veces cuando ustedes están muy presionados haciendo un trabajo y surge un bomberazo, se preguntan, ¿ya qué le voy a dar la prioridad? ¿No? Si tengo que hacer esto, pero ahora me estás pidiendo esto, de ahí surge la inteligencia emocional, de que ustedes qué tan aptos son para decir, ok, calma, esto puede esperar, voy a ya se me fue la palabra, a darle prioridad a esto. Entonces, esa es la manera en que todo esto, con preguntas, el empleador va a ir viendo sus respuestas de cómo actúan a eso. Otra cosa que ven es su creatividad, sus relaciones interpersonales, que eso va muy unido al trabajo en equipo, el pensamiento crítico, es decir, ¿qué es esto de pensamiento crítico? Es decir, si ustedes se dejan llevar por todo lo que escuchan, creo que ustedes deben de ser muy conscientes de que dicen, ok, esta es la noticia de hoy o es la información que estoy recibiendo hoy de la que voy a trabajar, pero necesito ver qué tan real es. Es como las noticias, muchas veces nos dan una misma noticia, pero le van aumentando cositas. Entonces su pensamiento crítico ahí es donde entra, es de investigar y realmente ver cuál es la información verdadera. Y, por supuesto, sus conocimientos, toda su experiencia académica que tienen. Todo eso el empleador lo va a ir viendo. Siguiente, Candy, por favor. El candidato. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Aquí es muy importante que se informen. Muchas veces postulamos a la empresa por el puesto, pero realmente no nos ponemos a investigar bien qué tipo de empresa es. No sé si a ustedes alguna vez le ha pasado, a mí me llegó a pasar realmente de que yo decía, este es el puesto que quiero, tal empresa, y igual y se oía bien, decía, pues sí, voy a aplicar, pero muchas veces cuando ustedes llegan a la entrevista, el empleador les va a decir, ¿qué sabes de nosotros? Y creo que va a ser fatal que ustedes digan, pues no sé, que no sepan ni a qué se dedican. A mí me pasó justamente cuando entré a ITS, esta empresa es de un giro de IT y la verdad es que yo en la vida había tenido experiencia con una empresa de IT. Mis otros trabajos habían sido en, como les mencioné, headhunters, mismo hotelería, farmacéutica, y yo no tenía ni idea de lo que era IT. A pesar de que era un puesto administrativo al que yo estaba postulando, es importantísimo que ustedes conozcan qué empresa es. Si es una empresa con presencia mundial, si es una empresa que apenas está establecida en México, como fue en lo que a mí me sucedió, que apenas tenía año y medio cuando yo entré aquí a ITSS. Entonces son cosas que ustedes se deben de ir preguntando de qué tan fiable es que yo me postule a una empresa que apenas está establecida en México. Esto puede ser un punto que digas, quién sabe si tenga futuro o no, ¿no? Y eso que todavía no llegaba esta parte del COVID, que es algo que está impactando muchísimo en las empresas. Tienen que saber ustedes como empleados, esta empresa, qué les ofrece en un futuro, si ustedes van a tener un crecimiento real o de plano se van a estancar. Todo eso es muy importante que lo vayan viendo antes de postularse. Y bueno, si ya se postularon, cuando les llamen para la entrevista, por lo menos sí saber cuál es el giro de la empresa, a qué se dedica, cuántas oficinas tiene. Son puntos básicos, porque al final, pues sí, cuando uno aplica a una empresa es porque realmente les gusta, a ustedes les interesa o han escuchado que esa empresa es muy buena. Generalmente la gente busca, ok, grandes empresas como Google o como HP, si es hotelería, pues se van a las grandes cadenas de hoteles. Si son farmacéuticas, se van con las grandes, AstraZeneca, no sé, no pequeños laboratorios. Pero muchas veces creo que también hay que checar
qué tan bueno es entrar a grandes empresas. Por ejemplo, nosotros ITSS es una empresa chica que va comenzando aquí en México, sin embargo, ha crecido. En este año que llevo aquí en ITSS, de 8 empleados ya somos 21. Entonces, creo que es muy importante también a veces darle oportunidad a las pequeñas empresas y no dejarse impresionar nada más de postular en empresas grandes. ¿Qué voy a hacer también antes de ir a una entrevista? Pues identificar mis fortalezas y debilidades. Es una pregunta que siempre les van a hacer. ¿Cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades? Y creo que aquí hay que ser muy honestos con uno mismo y decir, ok, pues yo soy una persona muy disciplinada, pero también soy una persona muy impaciente. Y creo que siempre es importante decirlo. El hecho de que ustedes digan sus debilidades no quiere decir que el empleador va a decir, no, esta persona definitivamente no. Porque todos tenemos debilidades, todos tenemos puntos débiles en los cuales debemos de trabajar. Y muchas veces el mismo trabajo te hace superar esas debilidades. Entonces, aquí es un punto muy importante el que ustedes identifiquen perfecto sus fortalezas y sus debilidades si son buenos para el puesto al que ustedes están postulando. ¿Por qué? Porque muchas veces igual y te dicen, sí, te vas a hacer cargo de la parte administrativa, pero también vamos a necesitar que por favor hagas un poco de llamadas. Y si a mí, Lolita, me choca llamar por teléfono, creo que entonces ahí es un punto en el cual dices, no, o sea, francamente no, o decir, bueno, me la juego y igual es algo, una debilidad que puedes ir fortaleciendo poco a poco y dices, bueno, le pierdo miedo al teléfono o no me gusta hablar en público, cosas así. Entonces siempre es importante que además de que sepan de qué va a tratar bien el puesto, ustedes identifiquen muy bien cuáles son sus fortalezas y debilidades para ese puesto. Y bueno, por supuesto, vamos a redactar el CV o una carta de presentación. Muchas empresas a veces piden cartas de presentación, no siempre. Y su CV, bueno, eso es algo de lo cual voy a hablar un poquito más adelante, pero que también es muy importante. Y bueno, como les dije ya al principio, controlar sus nervios y súper importante ser puntual. Eso es un punto que también deben de tomar muy en cuenta, la puntualidad. Si es a las 11, no llegar a las 11 en punto, sino llegar como 10 minutitos antes. Preferible esperar en la sala de espera de la empresa a que el empleador te esté esperando sentado y diga, no, pues este candidato no le importa. Al final, pues dijimos 11 y o apenas va llegando o ni siquiera ha llegado. Entonces, eso es su carta de presentación, ténganla muy en cuenta. Siguiente, Canti. Yo como empleador, ¿qué voy a hacer en el momento de la entrevista? Bueno, sí, efectivamente quiero conocer un poco sobre ti, quiero saber no solamente tu parte académica, quiero saber quién es esa persona, quiero saber cómo es Lolita, quiero saber cuáles son sus gustos, si tiene una familia, si no tiene una familia. Es una manera de empezar, yo creo que como a cortar el hielo y decir, bueno, quiero conocerte también, ¿no? No nada más estás aquí porque yo necesito de ti o porque quiero ver si eres apto para el puesto que yo te estoy ofreciendo. Siempre es muy importante para el empleador conocer a la persona, saber cuáles son sus hobbies, cuáles son sus gustos, cuáles no son sus gustos, qué experiencias tiene, compartir un poquito eso. Voy a, obviamente, a través de tu currículum, voy a conocer la experiencia académica que tienes actualmente. Pues no solamente se llega a la licenciatura, ya muchos candidatos ya tienen maestrías, doctorados o tienen ciertos cursos que tomaron aquí en México o fuera del país y todo eso, pues al final a mí me va a ir hablando de quién es esta persona a la que estoy entrevistando. Si son recién egresados y aún no tienen experiencia laboral, pues no es un problema. Al final, cuando uno postula un empleo, muchas veces sabe si necesitas una persona con experiencia laboral o sin experiencia laboral. Actualmente, por ejemplo, nosotros estamos con una vacante que no necesitamos que tenga una experiencia laboral, pero al final, como empleador, si ya tienes una experiencia laboral, voy a ir viendo en qué lugares te has movido, cuánto tiempo has durado en esas empresas y voy a preguntarte por qué te mueves de una empresa a otra. Y eso tampoco es
Anteriormente era muy mal visto el hecho de que la gente cambiara de empleos. Actualmente ya no. Actualmente creo que hay una dinámica donde las personas se van moviendo de un lado a otro y no es bueno y no es malo tampoco. Esa parte también creo que ha sido un mito de que las personas que se mueven mucho de trabajo pues no son estables y no son buenas. Muchas veces hay que ir más adentro del saber por qué esta persona se ha movido tanto de trabajo. Entonces, ahí es en cuanto a ustedes, como les mencioné al principio, es un momento y de decir si eres una persona que te ha movido mucho de trabajo, el explicar y dar las razones por las cuales ya el empleador decidirá y sabrá qué es lo que ha pasado en tu vida laboral. Como mencioné, sus fortalezas y debilidades, eso es muy importante también identificarlos porque es una pregunta muy común que siempre les vamos a hacer y como les dije también no es malo decir las debilidades, todos las tenemos y hay que decirlas sinceramente. Y conocer tus expectativas a futuro. Por supuesto, yo como empleador quiero saber qué es lo que estás buscando al entrar a mi empresa. Como les dije a ustedes, también es de ustedes también investigar qué oportunidad de crecimiento tienen en la empresa en la que van a postular. Y entonces es una plática que van a tener en donde yo como empleador te voy a estar diciendo hasta qué punto tú puedes crecer en mi empresa y tú como candidato me puedes a mí cuestionar también cuáles son tus expectativas a futuro. Entonces es muy importante porque yo como empleador voy a saber hasta dónde quieres escalar y tú como candidato vas a saber hasta dónde vas a poder llegar con esa empresa. Entonces es muy importante que ustedes tomen en cuenta esto. Y finalmente, como empleador también como ya también les había mencionado, voy a analizar mucho tu comportamiento, tu manera de expresarte. Sí, es un poco psicológico, pero al final es muy importante para mi empleador saber cómo te desenvuelves y cómo te expresas. Aunque no lo crean, me tocó ver candidatos que se expresaban con groserías y eso también es un poco impresionante porque al final pues no es el momento, ¿no? Y no son modos y fue un poco choqueante el ver que la gente pues no mantenía su postura delante de un empleador por mucho que fuera un director general, ¿no? Como les dije, en estas entrevistas no hay puestos, todos somos iguales y sí tenemos que tener mucho cuidado en cómo nos expresamos. Siguiente, Candy. Ahora voy a empezar a hablarles un poco de esta parte que es súper importante, que es su currículum vitae. Aquí, más que nada, les puse ciertos puntos que sí son muy importantes a considerar. ¿Qué es lo que pasa con los currículums? Actualmente se dice que un buen currículum debe de estar en una sola página. Esta parte yo no estoy muy de acuerdo y se los voy a decir porque quizá ustedes como recién egresados, sí, como les mencioné, personas ya a nivel dirección y sus currículums tenían 2, 3 hojas, porque es normal, al final han tenido una serie de experiencias laborales, académicas, que es imposible tenerlas o plasmarlas en una sola hoja. Pero bueno, enfocándome a ustedes, que quizá muchos de ustedes sí ya han trabajado, algunos no, creo que para ustedes sí es apto el que su currículum solo esté en una hoja. Pero ¿qué es lo que debe de llevar? Es importante que su currículum diga lo que ustedes van a decir en la entrevista. No puede haber variaciones, no pueden decir, por ejemplo, mi nivel de inglés es perfecto, tengo un 90%. Y si su entrevista es en inglés y ustedes demuestran que su nivel es de 40%,
va a ser muy malo para ustedes porque van a decir el empleador, bueno, esta persona me miente, ¿no? O sea, esta persona, ¿por qué me está diciendo que tiene este nivel si no me pudo contestar correctamente todas las preguntas o no me entendió todas las preguntas que dije? Por poner un ejemplo. Puede ser lo mismo en su experiencia académica. Ya tengo un máster en tal y apenas lo están estudiando. Entonces, por eso les pongo, es vital que todo lo que digas en la entrevista se pueda ver respaldado en tu currículum, porque al final la honestidad es muy importante y no se puede empezar con mentiras en una entrevista y mucho menos un trabajo. Entonces, el primer punto que ustedes deben de poner en un currículum es un título, como un título muy corto que va a hablar de ustedes, que va a decir, por ejemplo, les puse aquí un ejemplo, contador titulado con 4 años de experiencia, especialista en impuestos. O diseñador web, Photoshop, ilustrador y Firework en nivel avanzado. Es decir, me van a decir qué son. Contadores, comunicólogos, ingenieros, y me van a poner un poquito cuál es su experiencia o su especialidad más que nada. Entonces, aquí contador, especialista en impuestos, con experiencia de 4 años. Más o menos ese es el título. ¿Qué es el título? Lo que yo voy a ver como empleador es qué tienes como estudios, un poquito tu experiencia y tu especialidad. Así de simple. Ese va a ser su título. Después vienen ya los datos personales. No es necesario, anteriormente sí, pero ahorita ya no es necesario que nos pongan toda una lista de casado, cuántos hijos, no, porque anteriormente lo hacían. Ahorita lo único que me importa saber de ti en tu currículum es tu nombre completo, un teléfono, eso sí, generalmente actualmente se usan celulares, porque es la manera donde más rápido yo te puedo encontrar. Entonces, poner un celular y una cuenta de correo electrónico. Es muy importante, y aquí se los puse también, que si pueden tener una cuenta de correo electrónico profesional, digámoslo, usen esa. Muchas veces uno se topa con unos emails que en vez de, por ejemplo, el mío es Lolita Rojas, es muy simple, pero hay personas que usan como nombres muy extraños que al verlos, aunque no lo crean, muestran poca seriedad. Entonces sí es muy importante que su correo electrónico puedan tener un correo electrónico, digamos, para cosas profesionales. Muy sencillo, su nombre, su apellido o algún número, pero no poner chuchitosalvaje@gmail.com, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todo eso, aunque no lo crean, esos pequeños detalles, muchas veces dices, pues no, está bien que sea tu email, que seas así, pero es preferible y sí se los recomiendo mucho que tengan un correo profesional. Y al final ustedes les va a servir también porque en ese correo ustedes nada más van a recibir cosas independientes de su vida personal que pueden usarlo nada más a nivel profesional. Entonces ya no nos importa mucho ver fechas de nacimiento, estado civil. Con estos 3 puntos, nombre, teléfono y correo, en un currículum creo que son los únicos datos personales que se necesitan. Tampoco dirección, porque al final yo como empleador te voy a contactar ya sea por correo o por teléfono y voy a saber tu nombre. No me interesa más. A la hora de la entrevista, quizá entonces si ya, como dije, te quiero conocer un poquito más, igual y te voy a preguntar cuál es tu estado civil, si tienes hijos, cuáles son tus hobbies, pero eso en un currículum la verdad es que ya es obsoleto. Y luego viene el tercer punto, que son los objetivos. Esta parte está destinada a mostrar cuáles son tus expectativas laborales a futuro, en qué áreas buscas desarrollarte y qué actividades te gustaría desempeñar. Este punto, yo como empleador voy a ver qué metas tienes y si tus metas van con mi empresa. ¿Qué pasa aquí? En este objetivo,
debes de usar una frase también, un poquito similar al título, pero en esta parte de tu currículum, como objetivo vas a usar ejemplo de mi objetivo es aportar mis conocimientos en redacción para mejorar la manera como yo, bueno, es más bien aportar mis conocimientos como comunicóloga en el área de redacción y poder mejorar la comunicación que se da en el periódico El Heraldo, por ejemplo, ¿no? Más o menos es lo que ustedes deben de poner. Es el yo como comunicóloga quiero aportar en tu empresa cómo mejorar esta área en la cual yo me especializo y es en lo que yo te voy a ayudar a ti como empresa. ¿Me entienden un poquito? Ese es el objetivo. Entonces yo como empleador voy a ver que, bueno, tengo una persona que es especialista en redacción y que quizás sí es la persona ideal que yo necesito en este momento, de la que yo estoy buscando y que me va a poder aportar y ayudar a mejorar esta área, que es la que yo estoy ahorita como empleador necesitando. La siguiente, Candy, por favor. La experiencia profesional. Aquí vamos a poner toda la experiencia que tienen. Como les dije, muchas veces algunos de ustedes no van a tener experiencia profesional. Si no la tienen, pues simplemente no hay problema, no es un punto malo. Por algo, si todos empezamos con un primer empleo, entonces tu experiencia profesional va a ir desde tu último empleo hasta el antiguo. Es la manera en cómo se empieza. Se pone como primer empleo el actual, en el que estás ahorita, o el último en el cual estuviste. Entonces, poner nada más la empresa en la que yo estuve, por ejemplo, Heydrich and Struggles, los años que yo estuve de 2018 a 2020 y abajo, ¿qué es lo que se va a poner? Vas a poner unos puntos básicos o clave de lo que tú desempeñaste en esa empresa. Fui el asistente ejecutiva del director general. Entre mis tareas estaba llevarle la agenda, planificación de viajes, control de gastos, hasta ahí. Pero va a haber una sección muy importante para el empleador que van a ser tus logros o qué fue lo que tú aportaste como asistente ejecutiva en esa empresa. Puedes decir, mis logros fueron que actualicé todos los contactos de mi director y logré ampliar su red de contactos a través de un método de desarrollo que yo misma ejecuté haciendo en Heydrich Struggles le llamábamos Business Development, que era la manera de buscar más contactos para mi gerente. Entonces, esas pueden ser, para ustedes quizá digan, ay, bueno, pero pueden ser puntos que tú ayudaste a aportar, que tú ayudaste a desarrollar, que tú contribuiste para que tu director tuviera una red de contactos mayor. Todo eso hay que ponerlo. Por ejemplo, trabajé en la Embajada de Canadá, yo era la asistente del director de la sección de propiedades y me dedicaba a esto, esto y esto. Y después, mi contribución yo ayudé en las visitas del primer ministro dentro del área de logística, ayudando en todo lo que era la parte logística de hoteles, celulares.
toda esa parte que ustedes hicieron como de más, aparte del trabajo que ustedes tienen, es lo que ustedes van a vender. Es lo que el reclutador va a estar viendo y decir, ah, bueno, ok, esta persona es buena en esto, pero bueno, veo que también tiene cualidades en estos otros puntos y eso puede ser un plus y les va a ir dando al reclutador idea de que son una persona que además de lo que saben hacer, pueden ayudar o aportar en otras áreas o que tienen una cierta experiencia que puede ser benéfica para mí como empleador. Entonces, en su experiencia laboral, súper importante, pongan siempre la compañía, el año que estuvieron, sus tareas, digamos, básicas, primarias que hacían y, muy importante, poner a qué ayudé, qué aporté, cuál fue mi mayor reto y explicarlo en una frase o en dos oraciones de manera general, pero sí diciendo, hey, yo también además ayudé a hacer esto. Creo que es muy importante y muy importante para el empleador, como les digo, saber que son una persona que además de lo que saben hacer, pueden aportar a otras cosas. El punto 5 son sus preparación académica. No, tampoco aquí ya no es necesario poner desde el kinder, olvídenlo, pongan nada más su último nivel, preparatoria, licenciatura, maestría, doctorado. Cuando se tienen maestrías o doctorados, es muy importante también poner la licenciatura antes. Licenciada en Comunicación y Relaciones Públicas, con maestría o una maestría en Administración en tal universidad o tomada en línea por tal. Es muy importante que pongan todo lo que han tenido desde la licenciatura y después. Si se quedaron a nivel licenciatura, no está mal, está perfecto. Si están a nivel nada más preparatoria, tampoco está mal. Digo, al final, lo que importa es también mucho la experiencia. Pero, ¿qué voy a poner? Cursos, si tomaron algunos cursos, que no tengan, digamos, cursos cortos, pero que al final son válidos. Todo lo que ustedes tengan como estudios, es importante que en esta parte lo pongan. No se limiten, pero como les digo, siempre siendo muy honestos de todo lo que ustedes han logrado y hasta qué niveles han llegado. Si ponen de más, pues ahí es cuando se entra en problemas con la entrevista, porque pues les van a decir, veo que tienes una maestría, ah, sí, pero todavía no la termino, ¿no? Entonces, así como, bueno, entonces todavía no tienes la maestría. Por eso les digo mucho de la honestidad. Y finalmente, idiomas. Aquí sí quiero ser súper bien clara. Como les comenté, muchas veces sí la gente pone que sus niveles de inglés o cualquier otro idioma que hablen es superior y muchas veces a la hora de la entrevista te das cuenta que realmente no tienen ese nivel. Si tienen estudios en alguna escuela de idiomas donde se les dé cierto nivel, como en el Teachers, que tienen puntos, es muy importante ponerlos. Si su inglés lo aprendieron por la escuela y después por su experiencia laboral, ustedes siguieron practicando el idioma y así lo fueron mejorando, que fue mi caso, porque yo no tengo un estudio del idioma, simplemente por el giro de las empresas donde trabajé, estaba obligada a hablarlo y al final lo fui pues mejorando. Pero no tienen una idea muy clara de cuál es su nivel. Sin embargo, creo que siendo honestos, cada uno con nosotros mismos sabe hasta qué punto pueden ustedes tener una conversación. Porque ahora muchas de las entrevistas al final, muchas veces pueden ser en español, pero muchas también pueden ser en inglés. En mi caso, por ejemplo, en la empresa de ITSS, muchos de los que nos contratan son de origen indio
¿Y qué pasa? Que la verdad, pues toda la mayoría de las entrevistas van a ser en inglés. Muy pocas veces vamos a tener ayuda de un traductor. Entonces, de aquí la honestidad. Si dicen, tengo un nivel básico de inglés, ya sabemos que tienes un nivel básico de inglés y entonces te ponemos un traductor. Pero si me dices, tengo un nivel de, no sé, 80% de inglés y al momento de la entrevista no puedes contestar una pregunta, pues entonces ahí sí ya va a haber un problema y va a ser una muy mala impresión de parte de ustedes que el empleador vea que pues realmente no estás poniendo lo que realmente es en tu currículum. Entonces, el currículum tiene que ser muy honesto, tiene que ser muy breve en algunas cosas, pero sí debe de tener y abarcar todo lo que yo como empleador debo de saber de ti. Como les digo, no es algo personal, es profesional, entonces algunas personas todavía incluyen hobbies. Yo realmente no lo recomiendo poner en un currículum porque, como les digo, en el momento de la entrevista yo me voy a dar cuenta y te voy a preguntar un poco de ti y ahí es donde yo te voy a preguntar si tienes algún hobby. Muchos se van a preguntar, bueno, pero si a mí no me llaman a la entrevista, pues nunca van a saber de mí. Efectivamente, nunca voy a saber, si yo no te llamo a una entrevista, al final, yo como reclutador, si no te estoy llamando es porque al final creo que tú no cumpliste con los requisitos que yo estoy buscando. Y de aquí vuelvo a la importancia de poder plasmar en el currículum todo lo que ustedes son. Como les dije, es oportunidad de venderse con el currículum y con la entrevista. Entonces, si yo estoy buscando a un ingeniero en sistemas con una cierta especialidad y si en tu currículum no la veo, pues efectivamente no vas a ser como el candidato ideal. Pero ¿qué pasa si tú como candidato omitiste esa parte, una especialidad que tenías, perdiste la oportunidad, ¿no? De que yo pudiera elegirte. Entonces, sí, por favor, pongan mucha atención en lo que ponen, en todo lo que son especialistas, para que así yo como empleador pueda darme cuenta de quién eres. Y me parece que ya es el último, Candy. Ya. Y pues muchísimas gracias a todos, les deseo mucho éxito. Sé que algunos apenas van a empezar a emplearse. Como les digo, al final es muy importante que ustedes escojan una empresa que realmente estén convencidos de que ustedes van a poder a desempeñar lo que ustedes quieren hacer. Realmente siempre busquen algo que ustedes disfruten y no se dejen llevar muchas veces por los nombres de las empresas. Traten de investigar siempre con quiénes quieren trabajar y pues adelante, cero nervio y a echarle muchas ganas, porque sobre todo ahorita en estas épocas de COVID que nos ha tocado vivir, creo que es importante prepararse y estar conscientes. Muchísimas gracias, Lolita. De verdad, muy padre la exposición. Muchos puntos que no nos habían dicho y que además ya tenemos aquí preguntas al respecto, ¿no? Y me gustaría empezar con, mencionaste que hay empresas que piden una carta de presentación, ¿no? Y yo creo que eso es algo bien importante y que a veces no tenemos tanta práctica haciendo una carta de presentación. Es de las cosas que menos hemos practicado. Sí, efectivamente, a mí, por ejemplo, me tocó. Dime. No, sí, te comentaba que efectivamente es no es muy común que las pidan. Sin embargo, sí, yo, por ejemplo, en la Embajada de Canadá, cuando entré, sí me pidieron una carta. Yo no tenía ni idea de qué era eso. Hubiera estado padre que les hubiera puesto como un machote, un ejemplo, pero creo que sí es importante que lo tengan en cuenta, porque no es tu currículum al final. Podrías pensar que es tu currículum, pero no. Creo que en las cartas de presentación eres tú que vas a expresar lo que deseas o por qué estás postulándote a esta empresa. De ahí la importancia de conocer la empresa, porque dices, bueno, yo me postulo a la Embajada de Canadá porque me gusta Canadá, ¿no? O porque igual y sueño ir un día a Canadá. Y no, la idea es, bueno, me estoy postulando a la Embajada de Canadá porque me interesa
tener una cierta relación o conocer la manera como el gobierno trabaja o porque mis objetivos son estos y creo que es la mejor manera de que yo encuentre un trabajo ahí y pueda desarrollarme de esta manera, ¿no? Y yo creo que ahí, por ejemplo, yo estando del otro lado, ¿no? Cuando yo he pedido cartas de presentación, ¿qué es lo que espero? ¿No? Uno, y como dice Lolita, claro que me digas que sabes a dónde vas a trabajar, que ya hiciste esa investigación. Y Ujú. dos, cómo lo que voy a leer en tu currículum de alguna forma puede aportar a lo que yo ya puse como perfil del candidato. Entonces, eso me va a ayudar a entender muy bien esa relación y honestamente, si la carta de presentación me indica esas cosas, va a ser mucho más sencillo para mí leer tu currículum, ¿no? Y entender por qué Sí. podrías encajar en la empresa. Entonces, esa es una. La otra es, no hagan una carta de presentación general. Es terrible. No saben qué, o sea, qué triste es recibir uno y que diga, me encantaría colaborar con ustedes porque creo que lo que he hecho funciona. ¿No? Y es como, no, tienes que decirme exactamente qué. Entonces, yo creo que es bien importante la carta de presentación. Lolita, nos hablaste de fortalezas y debilidades y me dio mucha risa cuando dijiste, ¿no? Es una pregunta que nos hacen siempre, ¿no? Y no importa que nos las hagan siempre, es de las cosas que más nos cuesta trabajo contestar, ¿no? Sí, Entonces, horrible. ¿alguna estrategia, herramienta o algo que nos recomiendes para ponernos a trabajar en esa lista? Mira, yo, por ejemplo, siempre he dicho, soy una persona impaciente, porque lo soy. La verdad es que me cuesta mucho. Muchas veces digo, ay, yo lo hago, ¿no? Me desesperas. Obviamente no lo vas a decir con tus colegas, pero muchas veces yo sí lo digo. Francamente, yo sí soy muy honesta en mis entrevistas y digo, pues soy muy disciplinada, soy muy organizada y en mis debilidades soy impaciente. Y me preguntan, pero ¿y qué has hecho para controlar eso, no? Y les digo, pues sí, efectivamente ya ahorita a lo largo de mis experiencias sí he aprendido a controlar esa impaciencia, he aprendido que no todo el mundo va a trabajar a mi ritmo, que no todo el mundo va a trabajar a mi manera. Entonces es un crecimiento. Al final dices, bueno, sí, sigo siendo una persona impaciente, pero entiendo y he aprendido que la gente efectivamente no va a trabajar como yo, no va a trabajar a mi ritmo y que debo de ser una persona paciente en comprender, ¿no? Ahora sí que ser alguien flexible y me estoy abierta a trabajar de esa manera y he aprendido y adquirido la experiencia ya de no ser tan impaciente, ¿no? Al final son puntos de tu carácter que ya ahora sí que pues así eres, pero que he aprendido a controlar, ¿no? Y Esa sobre es como. todo, mencionaste también algo importante, ¿no? Que decía, pues a lo mejor hay cosas que no te gusta hacer, ¿no? A lo mejor de verdad llamar por teléfono no es lo tuyo. Y ni siquiera es que no te guste, es que sean cosas que te cuesten trabajo. Entonces creo que Exacto. identificarlas, saber con cuáles dirías como, puedo intentarlo, ¿no? Y con cuáles dirías, Uh-huh. no, por favor, que no me toque esto, ¿no? Exacto, Es súper exacto. importante para entender tu valor en esa posición y qué puedes aportar, ¿no? Sí, sobre todo porque ya cuando te digan, ok, sí, ya te doy el trabajo y cuando estés digas, tengo que hablar como con 80 personas, la verdad es que dices, híjole, pues ya no vas a disfrutar tanto el trabajo, ¿no? No era lo que esperabas. A mí, francamente, sí es algo que me cuesta. Hablar por teléfono es una de las cosas que yo siempre he dicho, no me pongan a hablar por teléfono. Pero al final, como dices, bueno, lo voy a intentar, ¿no? Igual y no sigue siendo algo que ame hacer, pero bueno, es algo que ya aprendí a hacer y que ya no me molesta tanto, ¿no? Claro, y al final el chiste es que también ustedes, acuérdense, se los dijo Lolita al inicio, ustedes tienen que encajar también en ese lugar al que quieren ir, ¿no? O sea, tienen que conocer si ese es el ambiente en el que quieren estar. Hablabas de, que es súper típico ahora, ¿no? Currículum en una página. Y tú decías que, Y bueno, hay gente que efectivamente a lo mejor en una página no cabe todo. Para nosotros es una cosa súper chistosa porque los académicos, al revés, las universidades nos piden, ¿no? Cuando vas a trabajar en la academia, te piden currículums inmensos llenos de todas las cátedras, charlas, etcétera. Y obviamente eso no necesariamente es atractivo para las empresas. Mencionaste que a lo mejor 2 hojas puede funcionar, pero entonces, una de las cosas que también nos pasa es que nuestros alumnos de repente, pues, durante tu vida académica, a lo mejor o tu vida en la universidad, fuiste a muchos congresos, entonces también quieren poner todos claro, los congresos, quieren poner, ¿no? Entonces,
¿Qué estrategia nos recomiendas como para irlo leyendo? Así, siempre digo como Marie Kondo de la ropa, ya sabes, así de, Sí. ¿esta experiencia sí o esta experiencia no? ¿No? O sea, como irlo moviendo. ¿Qué nos recomiendas para poder sintetizar de la mejor manera todas esas cosas que hemos hecho durante la carrera y que queremos poner en el currículum, pero a lo mejor ahorita no es necesario escribirlo todo? Sí, efectivamente, yo creo que sí puedes incluir cursos, pero si son 20 cursos, pues se te va a ir media hoja de tu currículum. Y es ahí donde yo hice mucho énfasis en decirles que en la entrevista es un momento, es donde debes de aprovechar y entonces decir, porque igual y yo como el pregunté, sí, veo que tienes estos cursos y estos, y entonces ahí tú dices, sí, efectivamente tengo estos, sin embargo no incluí varios por cuestiones de no abarcar, ¿no? Tanto un currículum, pero tengo experiencia en esto y esto y esto y esto. Si gustas, puedo hablarte o puedo ampliar más y decirte más sobre todos los cursos que he tomado, ¿no? Sin incluirlos, porque como dije, muchas veces yo como empleador voy a estar buscando detallitos, ¿no? De tu experiencia y que si no los veo, igual voy a decir, no, pues esta persona no. Entonces sí es importante incluirlos, pero si son 20 cursos, pues yo creo que sí se puede priorizar un poquito qué cursos consideras que son los adecuados para ese puesto, que pueden decir, esta persona ya tomó un curso, por ejemplo, en sistemas, tienes un curso en Java, ¿no? Y si yo estoy, como empleador, estoy buscando a alguien que tenga esa experiencia en Java, dices, bueno, este ya tomó curso ahí, ¿no? Como Muchas que es gracias. Y creo, jugarle. ahorita decías algo muy importante para ese puesto. Entonces, sí, quiero volver a recalcar que cada vez que van a aplicar a una posición diferente, es importante que revisen su currículum y que cambien las cosas que crean necesarias. Acuérdense que, igual que la carta de presentación, no es Sí, una para todos, ¿no? Tienen que irlo sí, haciendo de acuerdo a la posición a la que aspiran. Lolita, nos mencionabas ahorita, por ejemplo, la importancia de tener un teléfono, de poner un teléfono celular para localizarnos más rápido, ¿no? Y aquí quiero preguntarte lo siguiente. Hace muy poco, justamente en redes, algún compañero puso como, esta gente que quiere trabajar y entonces no contesta el teléfono, ¿no? Y todos nos empezamos a cuestionar como, oye, pero es que hay gente que pide trabajo y que no necesariamente está desempleado o que tiene otras actividades, ¿no? Y que cuando claro, hablas por teléfono, pues no te puede atender en ese momento. Cuando eso claro. pasa, cuando alguien nos habla, y además, bueno, súmale a esto que los niveles de inseguridad que vivimos todos en este país, obviamente nos hacen tener mucho más cuidado cada vez que contestamos llamadas. Y yo Un sé que es teléfono. terrible, pero es una realidad. Entonces, cuando justamente estamos en esta búsqueda de empleo, cuando ya dimos nuestro número celular, ¿no? Para que se comuniquen con nosotros y por alguna razón en ese momento no podemos contestar, ¿no? O no podemos atender la llamada, ¿cómo nos recomiendas atender o cómo nos recomiendas contestar ante esta situación? Mira, como empleador, yo siempre mando un correo primero, pero luego veo que los correos igual se van al junk, no me hacen caso y no me contestan. Me voy al celular, marco, no me contestan. Mi táctica y que me funciona perfecto es mando un WhatsApp. Gracias a Dios, el WhatsApp es una herramienta que estoy sorprendida de lo bien que funciona cuando buscas un candidato. Pero no voy a mandar un WhatsApp de hola, ¿qué tal? Soy Lolita, ¿no? Porque van a decir, ¿quién eres tú? Obviamente mando un WhatsApp presentándome y diciéndole, oye, ¿sabes qué? Te estoy contactando de tal empresa, no sé si recuerdas que te contacté hace unas semanas y bueno, te acabo de mandar un correo electrónico, por favor, solamente checa si sí lo recibiste, si no, por este medio dime y platicamos, ¿no? Esa es la manera como yo me dirijo hacia ellos. Es muy cierto que las llamadas muchas veces no te pueden contestar y sobre todo a mí me pasaba mucho en Heydrich, porque ahí yo estaba lidiando con directores. O sea, yo decía, o sea, ahorita le voy a hablar en una junta y este señor pero me va a decir hasta lo que no, ¿no? O sea, simplemente efectivamente no me va a contestar. Y te lo juro que el WhatsApp era la mejor manera de comunicarme con ellos, con los directores. Yo decía, bueno,
si me comunico con un director de esta manera, pues me puedo comunicar con cualquier persona y realmente me contestaban, me decían, ay, sí, no te preocupes, perdón que no te contesté, o sí, ¿sabes qué? Llámame a tal hora. Entonces ya había como un acuerdo donde ya podía yo hablarles, ¿no? Entonces esa es la manera y pues muchas veces también creo que es muy importante que cuando estás tú como candidato buscando trabajo, siempre estar muy pendiente del correo. Creo que eso sí es súper importante y decir, a ver si ya me contestaron y si no me han contestado, pues me voy a ir al junk mail a ver si de casualidad por ahí tengo un correíto de esta persona, ¿no? Sí, yo creo que eso es súper importante y a veces se nos olvida. Y ahorita que mencionaste el correo, quiero recalcar dos cosas, porque hablaste de, pues claro, todos tenemos correos electrónicos personales, ¿no? Y muchos de nosotros usamos nicknames que Sí, atienden a sí, otra claro. etapa de nuestra vida y no a la etapa Sí. profesional, ¿no? Y entonces, una recomendación también para todos los chicos de Facultad de Ciencias que nos están viendo, recuerden que ustedes tienen un correo institucional @ciencias.unam.mx, ¿no? Mm, Ese correo es padrísimo porque además se claro. quedan con él por muchísimo tiempo. Y es una manera muy padre de presentarte, pero como dijo Lolita, no es una manera muy padre si su correo es biologuitofeliz@ciencias.unam.mx, ¿no? Sí, O claro. candita bonita@ciencias. Entonces, bueno, mi recomendación es que efectivamente busquen nicknames, ¿no? En estos correos que yo sé que es divertido y que lo usamos para Sí, otras cosas, pero definitivamente tener un correo profesional, híjole, es una, y más ahora, ¿no? Es fundamental justamente para la búsqueda de empleo. Lolita, estuvo padrísima tu plática. Muchas gracias por todos estos consejos. Y antes de despedirnos, un último consejo que le quieras dar a todos los chicos que nos están viendo el día de hoy. pues simplemente que la honestidad, la puntualidad, que no se pierdan esos valores, por favor, son importantísimos. Sé que estamos en otra época, que nos manejamos de otra manera, pero al final creo que al momento de buscar trabajo debemos de conservar esos valores y pues el nervio, controlarlo al máximo, sé que es muy difícil, sobre todo si es la primera vez que les toca ir a una entrevista, pero de verdad no le tengan miedo al empleador, es su amigo, de verdad, véanlo así como un compañero y como alguien que te está conociendo y como les digo, no desaprovechen la oportunidad de venderse lo más que puedan, porque es la manera en cómo ustedes van a poder muchas veces encontrar un trabajo y Pues muchísimas. conquistar al empleador. Muchísimas gracias, Lolita, de verdad. Muchas gracias a todos ustedes que nos están viendo. Les recuerdo que todos los jueves tenemos esta serie de charlas de habilidades para la búsqueda de empleo. Y si se perdieron o llegaron tarde a esta charla el día de hoy con Lolita, pueden verla después en nuestro canal de YouTube, en donde van a estar todas estas charlas y podrán revisarlas una y otra vez, ¿no? Para que tomen los consejos o revivan algunas de las experiencias y tips que nos dieron nuestros invitados. Lolita, muchísimas gracias, de verdad. Al contrario, Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias a Gracias a todos ustedes. ustedes que nos están viendo y nos conectamos el próximo jueves. Adiós. Chao.